¿Cómo nos ha ido el primer mes a Creando Blog? Hace justo 30 días que nacimos. ¿Cómo son los resultados? Soy Abraham Velázquez y os lo enseño todo ahora. Es verdad que en vídeos anteriores o en mensajes anteriores os he comentado que íbamos a hacer una auditoría una vez al trimestre. La primera nos toca a final de año, en diciembre, pero conforme ha ido avanzando las semanas, me ha parecido oportuno contaros ya hoy los primeros resultados de Creando Blog. ¿Y por qué? ¿Por qué quiero contároslo? Siempre os he dicho que este proyecto no es solo mío, sino que empezamos desde cero y construíamos juntos. Entonces creo que es muy importante compartir contigo los datos para que puedas ayudar un poquito. De hecho, al final del vídeo es cuando llega tu momento. Te plantearé una serie de cuestiones en las que te vas a tener que implicar. Venga, pues comenzamos. En el vídeo anterior me puse tela de pesado con lo de suscríbete, 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 suscríbete. En este vídeo, que además va a ser más corto, prometo no hacerlo. Solo te voy a pedir ahora, suscríbete, y al final del vídeo que te lo recordaré, ¿vale? Venga, vamos a por los datos. Y evidentemente voy a tener que mirar una chuleta que tengo yo aquí, porque no me voy a acordar de todo. Empezamos viendo los resultados que hemos tenido en este mismo canal de YouTube. A día de hoy, justo un mes después de crear y publicar el primer vídeo, tenemos 77 suscriptores. Hay un dato que creo que es positivo, que es el porcentaje de clic sobre las miniaturas que presentamos está en el 10,8% de los suscriptores. Y olvido decirte una cosa, como creo que hace todo el mundo, al principio tiré familia, amigos, conocidos, y de esos 77 aproximadamente en torno a 50 a 55 son amigos y conocidos, ¿vale? De todas formas, en otro vídeo explicaré la estrategia inicial de cómo yo arranco en un proyecto, que le llamo, digamos, la teoría de los círculos concéntricos, pero eso va para otro vídeo. De YouTube te voy a dar algún dato más. Hemos subido en total 7 vídeos, de los cuales 4 son, digamos, monotemáticos de contar la historia, la experiencia de Creando Blog, que es el objetivo principal. Hemos creado un tráiler para el inicio del canal, hemos creado una resolución de dudas, que iba sobre lo de qué es un blog y que te lo dejo por aquí en la tarjeta, y también hemos creado nuestro primer podcast, que también lo hemos subido a Creando Blog, y que te lo voy a dejar también por aquí arriba. En total ha habido 854 visualizaciones de vídeo en el mes, que han supuesto 47 horas de visionado de vídeo, y de media la gente que entra a verlo ve el 53% del contenido global del vídeo. Y hasta ahí un poco los datos de YouTube. Avanzamos y te cuento los datos de la web. En la parte de lo que es la web, creandoblog.com, sigue estando todavía muy verde, le faltan muchísimas cosas. De hecho, acabo de cambiar la plantilla a una nueva y solamente he publicado 2 posts. Aún así, ya hay en total 6 personas que se han suscrito a la newsletter, de las cuales en verdad válidas serían 4, porque los otros 2 soy yo mismo y el usuario de Creando Blog. Además de los suscriptores que tiene la página web, ha tenido solamente en este mes 94 visitas, de las cuales corresponden a 70 usuarios diferentes. Y hasta ahí el tema de la web. Nos metemos en las redes sociales. Redes sociales tenemos Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, y en la última semana me he metido en LinkedIn, que era una red social que tenía abandonada. Y os cuento ahora los datos de Twitter. En Twitter tenemos a día de hoy 103 seguidores y estamos siguiendo nosotros a 251. Esto es importante y te lo comento porque no hemos cogido las redes sociales y hemos hecho como mucha gente que dice: voy a seguir a 10.000 en Twitter, voy a seguir a 10.000 en Instagram. Claro, luego muchos te devuelven el follow y resulta que crece. La estrategia que estamos aplicando en redes sociales la estamos aplicando con contenido, no haciendo burradas. Pero eso va para otro vídeo que os cuento con las redes sociales. Seguimos.
En Instagram tenemos 56 seguidores actualmente, hemos llegado nosotros a estar siguiendo hasta 120, 120 y tantas personas, ahora mismo estamos siguiendo 57, prácticamente volviendo el follow a todos y quedándonos con algunos que nos interesan. Hasta el día de hoy se han hecho 13 publicaciones y luego, bueno, sí que se han compartido historias de otros y lo hemos intentado mantener vivo. La parte estratégica, lo dicho, os lo cuento en otro momento. Lo que es en TikTok, tenemos 10 publicaciones y tenemos 11 seguidores. No le hemos prestado demasiada atención. Es una red social que tendremos que cogerle el punto porque también la he empezado desde cero y como todas las cosas que se empiezan desde cero, pues hay que aprender. Pasamos a Facebook. En Facebook finalmente lo que he hecho es crear una página de Facebook que se llama Abraham Creando Blog y que está vinculada con mi cuenta personal, pero es totalmente independiente, con lo cual también ha empezado de cero. En Facebook hemos hecho 18 publicaciones y actualmente tenemos 41 seguidores. Los 2 últimos días hemos empezado a meter algo de publicidad para incrementar el número de personas que ven nuestros contenidos. Ya os iré contando en la siguiente auditoría. En LinkedIn hemos empezado hace unos 10 días. También es una red social que teníamos muy abandonada y casi que hemos retomado de cero con una cuenta nueva y tenemos 44 contactos, que es como se llama en esta red social. Ahora sí que llega tu momento, como te dije al principio, te llega tu momento por varias cosas. Una, y es la primera, recuerda que te dije que te iba a decir o a pedir que te suscribieras, ¿vale? Pues es el momento. Si quieres poner el vídeo en pausa, te vas abajo, le das a suscribir, le das a la campanita, que lo de la campanita es muy importante, siempre se me olvida decirlo, y ya estás suscrito y no te pierdes ningún vídeo. Venga, y muchísimas gracias si lo haces, que conste, ¿vale? Ya te lo llevas. Y lo segundo, y quizás todavía mucho más importante para mí en esta auditoría, es que cuando termines de ver este vídeo y ver los datos, te vayas abajo, te vayas a los comentarios y respondas a lo que te vamos a plantear. ¿Por qué? Porque como he dicho desde siempre, desde el principio, este proyecto es colectivo, ¿vale? Estoy tirando yo de él, pero quiero contar con vosotros. Entonces, vuestras opiniones es lo que vaya haciendo que vayamos hacia una dirección o vayamos hacia otra y vamos a seguir compartiendo. Una vez que he visto los datos, lo más importante de este vídeo es recoger vuestras opiniones, todas vuestras opiniones, ¿vale? Entonces, en los comentarios voy a dejar 3 preguntas independientes que me gustaría que contestarais todos los que veáis este vídeo. La primera pregunta es, ¿qué área de mejora cree que tenemos que aplicar tanto al canal Creando Blog como al proyecto en su conjunto? Si visitas la página web o si nos buscas en las redes sociales, dinos, desde tu punto de vista, qué cosas tenemos que mejorar. Lo segundo que nos gustaría que nos contaras es qué cosas crees que estamos haciendo bien, qué cosas de las que hacemos te gustan. Me interesa también muchísimo saber eso para seguir potenciándolo. Y por último, te la voy a poner un poquito más difícil. Es un pequeño reto. En la última pregunta quiero que me digas una cosa, solamente una cosa y muy concreta que tú, si fueras yo, la harías ya, la harías mañana. Si tú estuvieras haciendo este proyecto, ¿cuál sería el paso inmediato que darías? ¿Vale? Bueno, pues estas son las 3 cuestiones que te hago abajo y que es lo más importante de este vídeo. Que dejes tus opiniones y que dejes tu comentario. Por lo demás, solamente me queda decirte que si compartes el vídeo, compartes, difundes, animas a gente a que se suscriba, a que nos siga, ayudarás a que el proyecto siga creciendo. Nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la auditoría que vamos a hacer a final de año. Mientras, seguimos creciendo por toda la red de Creando Blog. Venga, nos vemos. Chao.